Para todas, espero que estén muy bien. Les habla María Telle, supervisora del área de operaciones de SGS Academy. Les recuerdo que este seminario está siendo grabado. Vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Mientras damos inicio con nuestro experto, vamos a colocar un video de SGS para darles perita a los que van llegando y para que ustedes conozcan un poco más de lo que es SGS. Entonces voy a compartir mi pantalla en este momento. Bueno, nuevamente muy buenos días para todos. Bienvenidos, mi nombre es María Telle, supervisora del área de operaciones. Estamos hoy en el seminario Líder Implementador ISO 27001-2013. Nos va a estar acompañando durante esta hora nuestro experto Rodrigo Arias. Entonces esperamos que aprovechen mucho la información que él nos va a brindar. Les recuerdo que la sesión está siendo grabada. Al final de la sesión vamos a contar con un espacio de preguntas para que ustedes resuelvan del programa, del contenido temático directamente con Rodrigo. Y luego uno de nuestros comerciales se va a conectar ya para brindarnos la información de fechas, de inicio y demás. Entonces, bienvenidos nuevamente. Por favor, mantengan sus micrófonos y cámaras apagados para que no vaya a haber ninguna interferencia y los dejo en las mejores manos. Rodrigo, buenos días y bienvenido. María, muchas gracias, muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien en esta mañana y pues que el resto del día sea fructífero para ustedes. Vamos a iniciar este webinar de líder implementador sistemas de gestión de seguridad de la información con el ánimo de que ustedes puedan observar la importancia que tiene en este momento todo el manejo asociado a tecnología, al manejo de datos, a aspectos que nos ha traído la pandemia, nos ha hecho cambia la perspectiva de muchos aspectos de lo que comentamos anteriormente. Entonces la idea como tal es poder hacer un pequeño barrido de algunas instancias que les van a permitir a ustedes poder verla en esta opción de hacer este curso, una oportunidad tanto profesional, tanto personal, para mejorar esas capacidades y esa competencia asociados a los temas de seguridad de la información y también a los temas de ciberseguridad. Bueno, vamos acá. Una presentación general. Mi nombre es Rodrigo Gutiérrez Arias, soy ingeniero de sistemas, tengo una especialización en ingeniería de software, soy tutor de SGS, soy auditor líder en la norma ISO 27001, en la norma ISO 9001, hago parte activa de los comités técnicos de ICONTEC a nivel nacional para el manejo, la gestión, el estudio de normas que la ISO
ha determinado en diferentes aspectos como la parte de seguridad de la información, continuidad de negocio, la parte de calidad y otras normas adicionales. Tengo más de 20 años de experiencia en la gestión y el manejo de sistemas de gestión, seguridad de la información, continuidad de negocio, la parte de calidad, entre otros. También he pertenecido al rol de auditor como auditor certificador en entes que manejan este tema, en organizaciones que manejan certificación, y pues he estado en el acompañamiento de la implementación en la consultoría asociado a sistemas de seguridad de la información, continuidad de negocio y otros aspectos. Bueno, ¿cuál es el objetivo entonces de este webinar? Ya hablábamos al inicio de unos aspectos generales, pero básicamente me quise centrar en dos aspectos o en dos objetivos que, reitero, considero nos van a ayudar a empezar a quedar como esa pequeña forma de pensar más allá de cómo debemos manejar el tema de seguridad de la información y cómo nosotros nos podemos preparar para responder a estos nuevos retos que se nos vienen día a día. El primero es el compartir con los participantes información relevante asociada a la seguridad de la información. Vamos a ver unos datos, me parecen interesantes que conozcamos y que debería ser punto de partida para que nosotros, si somos responsables de la parte de seguridad de la información, ya sea porque seamos los coordinadores, los responsables, hagamos parte de los equipos de seguridad de la información, pues observemos que hay aspectos externos que nos van a ayudar a tomar decisiones y a implementar controles en las diferentes organizaciones en las cuales trabajamos. El segundo objetivo, que va atado a lo que hablábamos anteriormente al inicio, pues es mejorar nuestras competencias. Mejorar las competencias en términos de seguridad de la información y otros aspectos relacionados, como que el campo de la continuidad de negocio, que está incluido dentro de la seguridad de la información, el campo de la ciberseguridad y otras tendencias que a partir del componente de las normas ISO nos van a ayudar a fortalecer ese manejo de los temas relacionados a todo este mundo de la seguridad de la información. Eso es como tal los objetivos que tenemos para nuestro webinar del día de hoy. El temario, básicamente son 4 puntos los que vamos a tocar. Permítame un instante, acá yo reduzco. 4 temas son los que vamos a tocar en esta sesión. Básicamente son temas de interés general, unos datos importantes, relevantes, las generalidades del sistema de seguridad de la información, una generalidad puntual que me va a permitir asegurar el entendimiento, la comprensión o fortalecer de alguna u otra manera ese conocimiento sobre las normas y los sistemas de gestión, la importancia como tal de realizar el curso del líder implementador en esta norma ISO IE 27001 y al final, como lo decía María, vamos a hacer una ronda de preguntas, tanto de la parte temática como de la parte ya asociada al curso. ¿Listo? Eso es como tal nuestro plan de trabajo para el día de hoy. Bueno, datos de interés general. Esta información que yo voy a compartir con ustedes es información que se ha realizado a partir de estudios que tanto a nivel nacional o internacional diferentes entidades han realizado teniendo en cuenta todo el impacto que se ha presentado principalmente con los temas de pandemia COVID. Yo tengo un concepto y es que así como la pandemia COVID trajo unas consecuencias en la humanidad, en la salud, en el modo de vivir de las personas, también trajo algo que lo considero la pandemia tecnológica. ¿Por qué lo considero la pandemia tecnológica? Porque si antes de pandemia ya se veían aspectos de mejora por parte, mejora entre comillas, por parte de los ciberdelincuentes, nuevas formas de poder llegar a buscar formas de delitos, etcétera, etcétera. Este tema de COVID fue la puerta para que los ciberdelincuentes y aquellas personas que quieren hacer algún daño, tanto a personas como a las compañías, vieran esto como una oportunidad creciente para buscar el cómo mejorar y cómo crear nuevas tendencias en la parte de la ciberdelincuencia y obviamente en los delitos informáticos como tal. Entonces, a partir de eso, como les comentaba, se han generado muchísimos informes, demasiados informes. A veces también tanta información puede llegar a ser fuerte porque puede llegar a generar confusiones, pero quise traer como unos datos asociados a informes tanto nacionales e internacionales relevantes que nos van a permitir entender un poco más este concepto. No, sí, porfa, si nos pueden ayudar ahí con los micrófonos, por favor. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar primero con este informe. La Cámara Colombiana de Informática y Tecnología
es una entidad colombiana que reúne a varias empresas del sector tecnológico y periódicamente está generando unos informes muy interesantes asociados al comportamiento de estas instancias asociadas a los delitos, a cómo se está comportando el mercado o la forma de respuesta frente al tema de los delitos informáticos. Uno de los aspectos, y quise traer este resumen, son los aumentos considerables tanto a nivel mundial como a nivel Colombia de esos delitos informáticos en pandemia como tal, desde que empezamos con todo este proceso en el mes de febrero o marzo del año pasado. Entonces hablemos rápidamente de esta primera parte del estudio que hace la Cámara Colombiana de Informática y Tecnología en su estudio de ciberseguridad en entornos cotidianos. En el cierre del primer trimestre del 2020, en el mercado mundial, la parte de ciberseguridad creció un 9.7%. El mercado mundial como tal de aplicaciones, soluciones y tendencias para reducir o mitigar los riesgos asociados a la parte de ciberdelitos. Aumentó aproximadamente en un 9.7%. La inversión total aproximadamente alcanzó a nivel mundial un costo de 10.400 millones de dólares aproximadamente. Esas son cifras que se han recogido, pero no sabemos, más allá de eso, que otras instancias pueden hacer que este valor aumente, no va a disminuir, va a aumentar más, teniendo en cuenta todas las tendencias de ciberataques que se han presentado a nivel mundial. En Colombia, los servicios de ciberseguridad incrementaron en más del 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que las organizaciones o las empresas que prestan servicios de ciberseguridad, de ayuda a las compañías para mitigar estos riesgos o manejo de incidentes, pues tuvieron con un trabajo considerable, un aumento considerable en su trabajo, y esto más o menos se dio en un porcentaje del 40%. Entonces, aquí vemos también que ya las empresas en Colombia que prestan servicios, pues tuvieron que mejorar sus capacidades para poder responder a esa demanda de las compañías. Y, como le decía anteriormente, la principal causa fue la pandemia COVID-19. Recordemos que la pandemia, como también lo comentaba al inicio, trajo consigo muchas instancias adicionales que crearon nuevas tendencias, nuevas formas de llegar a las compañías y poder buscar esa forma de atacar, de hacer daño a las compañías. Otro aspecto, y aquí nos salimos un poquito de este informe de la Cámara Colombiana, otro informe que me pareció bien relevante, y este es a nivel internacional, fue uno dado por KPMG y Harvard Nash. Ellos hacen una encuesta con los CEOs, con los Chief Information Officers de compañías a nivel mundial, en donde hacen una serie de preguntas atadas al manejo de la seguridad, al manejo de la parte tecnológica, etcétera, etcétera. Obviamente, el centro de esta encuesta que se realizó en el año 2020 estuvo al tanto o estuvo acotada al tema del COVID. Creo que, como lo decía también anteriormente, el COVID es el centro de todo para generar informes en muchas instancias asociadas a seguridad, ciberseguridad o otras fuentes de información. El 86% de los encuestados de estos CEOs trasladó su fuerza laboral al trabajo remoto. Entonces, observen que de toda esa cantidad de personas es un número considerable el hecho de que las compañías han trasladado su personal a trabajar desde la casa, desde los lugares seguros, etcétera, etcétera. El 43% de los encuestados mantendrá a más de la mitad de los colaboradores en trabajo a distancia. Eso como tal se había dado pues bajo los lineamientos del año 2020. Sin embargo, ustedes ya pueden observar, y principalmente en Estados Unidos, que muchas de las organizaciones y principalmente el sector tecnológico ya están haciendo o están formulando mecanismos para que sus empleados vuelvan a las oficinas. ¿Me ayudan por favor con el micrófono? Gracias. Entonces, como les decía, la idea es que estas empresas, principalmente en Estados Unidos, permitan que sus empleados vuelvan a las organizaciones, vuelvan a las oficinas bajo unos parámetros de bioseguridad establecidos, que tengan la vacuna, que tengan los protocolos de bioseguridad establecidos, que los cumplan, etcétera, etcétera. Este número del 43% puede cambiar, puede variar, puede ser que sea menor a este momento, teniendo en cuenta la información que les acabo de manifestar. El 84% de los encuestados se preocupa por la salud mental de su equipo de trabajo. ¿Y por qué traje a colación este punto? Más allá del tema de tecnología, es muy importante que las organizaciones miren ese manejo mental y ese manejo de estrés que se está dando a partir de ese cambio abrupto del trabajar de una oficina a la casa.
todos esos cambios en la mentalidad de las personas, en el estrés, en la carga laboral, en no estar como todavía familiarizado con trabajar desde la casa, puede llegar en algún momento determinado a determinar que se den aspectos que puedan influir en la organización, en el negocio de la compañía y, ¿por qué no, en los temas de seguridad de la información de la organización? El tener tanta carga laboral puede llegar a ser en algún momento que las personas no tengan dimensionado los riesgos, las consecuencias de poder cumplir con ciertas actividades atadas a la parte de seguridad. Por ejemplo, tanto correo, tanto mensaje que puede llegar por WhatsApp o por otra red social, puede ser que sea abrumador para la persona y conteste, y puede ser que en algún momento esté violando alguna de las políticas. Por ejemplo, abrir correos de lugares o de personas que no tienen una procedencia extraña o que no sean conocidos como tal los destinatarios de estos correos. Recordemos que uno de los aspectos principales que se está dando en esta nueva pandemia tecnológica es el hecho de que los colaboradores de las compañías son un factor clave para que se aumente la posibilidad de delitos informáticos, por no tener claras las políticas de la compañía, por no conocerlas o por no tener esas políticas por parte de las organizaciones. Entonces, el equipo de trabajo como tal, los trabajadores, son parte activa dentro del manejo de la seguridad de la información, y una de las fuentes de ese entorno como tal es asegurar que las personas pues tengan un modo de trabajo acorde a sus necesidades, que tengan su salud mental, también es acorde a las necesidades tanto de la organización como de la persona como familiares. Eso reduce también esa posibilidad de que se lleguen a dar esos riesgos de delitos informáticos. Volviendo a nuestro estudio, perdón, aquí es el tema de la superintendencia, disculpen. En el tema de la superintendencia de Industria y Comercio, se generó para el año 2020 un estudio bien interesante sobre el manejo de datos personales. Este es uno de los temas que también debemos nosotros, como responsables, como parte de los equipos de seguridad de la información de las compañías, tener presente. Recordemos que uno de los activos o el activo principal que tenemos dentro de las compañías en todo este término de seguridad de la información son los datos personales. Eso hace parte de ese activo fundamental. Pero el hecho de que tengamos sistemas de seguridad de la información no significa que ya tengamos controlado toda esta parte, sino que también debemos asegurar otras instancias que, para el caso de Colombia, está atado por la ley 1581 del 2012, en donde se establecen unos criterios del manejo como tal de los datos personales. A partir de esta ley y de los estudios que hace la delegatura que maneja la Superintendencia de Industria y Comercio, se generó un informe para el año 2020 y se tuvieron estos resultados. La primera es que se hizo una muestra de 33.596 empresas públicas y privadas, en donde se empezó a hacer un cuestionario de preguntas, y de esas 33.596 empresas, se determinó que el 61.3% de las empresas no ha implementado medidas especiales para proteger los datos sensibles. Recordemos que los datos sensibles van atados, por ejemplo, a la parte de información étnica, a la información asociada a si una persona pertenece a un partido político Y, un partido político Z, a la parte sindical. Son datos sensibles que las organizaciones pueden tener como manejo, pueden tener acceso a esa información, pero no le dan el manejo apropiado para asegurar que no se dé fuga o que no se dé pérdida de la información o que no se dé el trato que se requiere por parte de la ley colombiana y por las políticas que la misma organización haya definido. El 67.5% de las empresas no tiene implementado un sistema de gestión de seguridad o un programa integral de gestión de datos. Cuando hablamos de un programa integral de gestión de datos, es tener políticas, procedimientos, que las personas tengan la competencia y la capacitación que les permitan asegurar el manejo apropiado de los datos que se manejan de la organización, datos de clientes, proveedores, empleados o alguna otra parte interesada. Y adicionalmente observamos en esta parte del informe que en ese 67.5% no se tiene implementado un sistema de gestión de seguridad. Aquí hay que hacer una claridad. No es que se necesite estar certificado, pero sí por lo menos un mecanismo a partir de un estándar que permita a la compañía ir trabajando, controlar y minimizar esos riesgos asociados a seguridad y al manejo de datos personales. El 71.3% de las empresas no han implementado un procedimiento de auditoría de los sistemas de información. No hay un mecanismo de control y seguimiento por parte de las compañías que les ayude a mirar
cuáles pueden ser esas falencias o esas oportunidades de mejora que les ayuden a blindar sus sistemas de gestión, tanto para la parte de seguridad como para el manejo de los datos personales. Entonces, al no tener este mecanismo, pues también las organizaciones quedan como en un vacío para saber qué tan preparadas están para afrontar un posible incidente, tanto de seguridad de la información como de datos o de manejo de datos, y pues ahí queda como ese vacío como tal para las organizaciones. Y por último, el 69.3% de las compañías no cuentan con mecanismos de monitoreo de consultas de las bases de datos, mecanismos que permitan establecer el cuidado, el control, que se maneje, por ejemplo, la triada. Recordemos que la triada es la parte de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Entonces, no hay mecanismos que aseguren esa manera de consultar que las bases de datos cumplen con ese principio, y también el tema del acceso. Asegurar como tal que las bases de datos, el acceso a las mismas, está dado para las personas que únicamente deben tener acceso a las mismas. Entonces, no se ha implementado como esos mecanismos, o en algún otro momento los mecanismos que se tienen no son los que no están acordes a la necesidad de seguridad de la organización. Volviendo ahora sí al estudio de ciberseguridad de entornos cotidianos del 2020, traje a colación estos puntos ya aterrizados a nuestro país. Los ciberataques entre marzo y diciembre del año 2020 se incrementaron en un 98%. Aproximadamente más de 32.000 reportes se generaron de noticias criminales, fake news, noticias que podían ir en contra de los principios o vulnerabilidad de las personas, noticias falsas asociadas al tema de COVID, entre otras, a la situación social del país. Todo eso está enmarcado en esta parte de estos reportes que se dieron en esta parte del estudio. Con respecto al 2019, la suplantación de sitios web para captura de datos personales aumentó en un 372%. Calculen este número: antes de pandemia, después de pandemia, antes de pandemia y cuando se dio la pandemia, mejor. En todo este tiempo, los ciberdelincuentes han visto una forma de llegar a las personas, a las organizaciones, en la suplantación de datos, en la suplantación de sitios web, perdón, como un aspecto que les ayuda a llegar a las compañías y obtener información vital para que ellos puedan hacer esos delitos. Se destacaron entre los principales aspectos de ataques el phishing, el spoofing, el farming. Son aspectos como tal que los ciberatacantes han tenido, que han mejorado en la forma de cómo pueden llegar ellos con estas instancias a obtener información, datos o acceder a los sistemas de las compañías. Y aquí vemos pues que de un año a otro pues el aumento fue muy grande, y esto va a seguir aumentando con el transcurso de que todas las instancias del COVID, las instancias, por ejemplo, en el caso de nosotros en Colombia, que tenemos nuestra instancia política y social, pues se ven afectadas de alguna u otra forma, y eso repercute en la parte de seguridad de la información. La violación de datos personales tuvo un aumento del 190%, con más de 6.159 casos registrados. Ante la Fiscalía, se determinó que esta fue la cantidad más o menos que se registró de casos de violación asociados a los datos personales. Sin embargo, un dato interesante que trae este estudio es que muchas organizaciones, por el tema del repudio, por no comentar y no verse a la luz pública afectada por decir que hubo pérdida de datos, que hubo un ataque informático, que hubo fuga de información, o que se robaron datos, o que se secuestró datos, prefieren callar, y en tal caso no denunciar estos delitos. Prefieren en algunos casos pagar los secuestros o pagar como tal a los ciberdelincuentes por recuperar la información como tal. Se prefiere eso, bajo perfil, y no denunciar o que se dé a la luz pública la violación o estos problemas de seguridad asociados al manejo de datos personales en las compañías. Y por último, el hurto por medios informáticos aumentó en un 39%, 12.000 casos registrados. Se destacó principalmente el tema de los delitos por medio de banca online. También fue un aspecto donde los ciberdelincuentes tuvieron una oportunidad de mejorar sus estrategias para poder obtener información, poder llegar a las personas a partir de la ingeniería social, de conocer como el manejo de las personas con respecto a correos, a los gustos, etcétera, etcétera. Y con esta información recopilada pudo hacer y pudo determinar el manejo
del hurto de información por medio del tema de banca, suplantación de información o correos que llegan informando que su cuenta ha sido bloqueada o que tiene problemas asociados a la clave y que ingresan este link, que por favor ingresen los datos. Ya con eso, pues obtienen suficiente información para poder generar estos delitos como tal por parte de los ciberdelincuentes. Bueno, esos son datos generales que considero que debemos tener presente. Antes de pasar a esta parte de las generalidades, un tip. Si ustedes son responsables de la parte de seguridad de la información de las organizaciones, tengan en cuenta estos estudios. ¿Por qué? En algo que nos pide, por ejemplo, y me voy a ir al tema de la norma, me adelanto un poquito, nos habla del contexto interno y externo asociado a los temas de seguridad de la información. Todos estos informes, toda esta información que trae estos informes, es un aspecto que las compañías deberían tener presente para tomar medidas que les ayuden a mejorar sus sistemas de gestión. El hecho de que a mí no me haya pasado o que piense que solamente aplique para grandes organizaciones no significa que yo no deba estar preparado. Ahora los ciberdelitos atacan a todo el mundo, desde empresas multinacionales, empresas grandes, nacionales, pequeñas, etcétera, etcétera. A nosotros como personas nos pueden atacar y debemos conocer de alguna u otra manera estos informes para mirar cómo podría llegar a afectarnos y mirar también cómo estamos preparados para poder reaccionar frente a un evento de este punto, de este manejo de estos delitos. Entonces, la invitación como tal es que ustedes dentro de sus organizaciones también tengan en cuenta esos informes, los analicen, miren los aspectos más relevantes y a partir de eso pues los pongan en consideración en sus compañías. Vamos entonces a mirar la parte asociada a las generalidades de los sistemas de seguridad de la información. Recordemos que los sistemas de seguridad de la información, y lo comentábamos ahora en el tema de los datos que pudimos observar, se maneja básicamente en la tríada, la parte de la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad como tal de la información. Rápidamente recordemos los conceptos. La confidencialidad, ¿qué es? Información no debe ser divulgada a personas, entidades o procesos no autorizados. La información tiene que estar eh, al acceso como tal, al manejo como tal de personas que realmente tengan el conocimiento o que deban tener ese conocimiento como tal de la información. No todas las personas deben tener acceso, por ejemplo, a las bases de datos de los clientes, de los proveedores, etcétera, etcétera. Se deben definir esos criterios y esos principios que permiten determinar la confidencialidad de la información en las compañías. La parte de la integridad, información completa, correcta en todo momento. ¿Qué quiere decir eso? Que toda mi base de datos debe estar acorde a mis necesidades o acorde a las necesidades de las partes interesadas, que no debe existir corrupción de los datos, que las bases de datos deben de estar completas, que en el caso, por ejemplo, de que yo haga backups de información, debo asegurar que esos backups pues están bien, se hayan hecho de buena forma, para asegurar que en el caso de algún incidente, pues ese backup se pueda recuperar la información y pues que esté acorde a las necesidades de la organización. La parte de disponibilidad, pues que esté la información en el momento justo que se requiera, que podamos acceder a ella en los momentos y que se tengan como tal los mecanismos que permitan que esa información, como le decía anteriormente, se mantenga disponible a quien se considere necesario. Dentro de los conceptos de la seguridad de la información y de la triada, también a veces se maneja, y en muchas organizaciones lo he visto, y me parece importante tenerlo, dos conceptos adicionales. La autenticación, que básicamente quiere decir el aspecto en donde se puede verificar que un documento ha sido elaborado o pertenece a quien el documento dice. Es decir, asegurar que una persona que ha construido o que ha hecho un documento como tal, pues se asegura que esa ha sido la persona que como tal ha construido, ha modificado un documento o información de la organización. La parte de no repudio permite probar la participación de las partes en la comunicación, la persona que envía y la persona que recepciona el mensaje. Entonces, en muchas instancias, esa parte de determinar y asegurar que la comunicación se da a partir de no repudio, asegurar que las personas a la cual yo le voy a enviar el mensaje, pues realmente lo reciba y yo sea realmente quien envíe como tal ese mensaje. Entonces, aquí vemos dos conceptos adicionales que es importante que los verifiquemos, que miremos hasta qué punto en nuestras compañías es importante que lo tengamos en cuenta, teniendo en cuenta la complejidad de nuestros sistemas de seguridad de la información. Un aspecto también importante que debemos tener presente. No es lo mismo tener o hablar de la seguridad informática y de la seguridad de la información. Recordemos rápidamente el concepto de las dos instancias. La parte de la seguridad informática se encarga básicamente de el manejo como tal de
cómo se maneja la información en los términos de hardware como tal. O sea, es el control como tal de cómo podemos almacenar y podemos controlar la información que dejamos en nuestros hardware, en nuestros aplicativos, etcétera, etcétera. Entonces va más atadas como esa parte técnica y por eso en algunos momentos llegamos a confundir la parte de seguridad informática con la parte de seguridad de la información. Entonces, el manejo de la información en los medios establecidos como tal, llámese hardware, llámese aplicaciones, etcétera, etcétera. Y la seguridad de la información va más allá. La seguridad de la información básicamente es el conjunto de medidas, controles, políticas, acciones de mejora, acciones correctivas o preventivas que buscan asegurar que se mantenga de forma apropiada esa triada de información en las compañías. Entonces, mientras la seguridad informática va enfocada más a esa parte, como decíamos anteriormente, de hardware de aplicaciones, aquí ya son las políticas como tal que me permiten asegurar que la triada cumple con los criterios establecidos por el sistema de la compañía, por las diferentes instancias o necesidades de las partes interesadas y también en muchos casos por la parte legal que se pueda dar en un país. Todo el marco de los ciclos de seguridad de información de todos los sistemas de gestión está dada por este ciclo, el ciclo PHBA, el planear, el hacer, el verificar y el actuar. Este ciclo aplica en todos los sistemas de gestión, aplica en todas las instancias de las compañías, independientemente que tengamos o no un sistema de gestión. Recordemos rápidamente qué significa cada uno de los conceptos. La parte del planear es la definición como tal de los objetivos y cómo lograrlos. Cómo desde la alta dirección, si lo vemos desde la parte de los sistemas de gestión, se definen las estrategias, las políticas, objetivos para implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión, en este caso de seguridad de la información. En la parte del hacer, ¿qué es? Pues ejecutar lo planeado, lo que determinó la alta dirección, un grupo de personas, un grupo de procesos, van a ejecutar esas actividades. El verificar, asegurar que lo ejecutado versus lo planeado cumpla. Entonces, se hace un análisis, se hace un seguimiento para determinar que eso planeado versus el hacer, pues cumplan con lo establecido. Y el actuar es tomar acciones a partir de lo verificado. Se busca corregir, se busca prevenir, y esto nos va a ayudar a blindar los sistemas de gestión. Importante esto, el ciclo PHBA no es único, es reiterativo. Esto se da siempre cuando implementamos un sistema de seguridad de la información y estamos desde cero, digámoslo así. No solamente implementamos el ciclo PHBA para implementarlo y certificarlo, no. Después de la certificación también hay PHBA, porque debemos seguir manteniendo, implementando nuevas actividades y mejorando el sistema. Por eso, como les decía anteriormente, el ciclo PHBA es reiterativo. Siempre lo vamos a tener y siempre lo vamos a tener que aplicar, ya sea porque tengamos el sistema de gestión de seguridad de la información o porque al no tenerlo y tengamos actividades asociadas a este tema, pues debemos asegurar que se cumple este ciclo PHBA. Rápidamente miremos las ventajas de un sistema de seguridad de la información. Ventajas como tales que tenemos. El comunicar a los clientes, proveedores, grupos de interés o demás partes interesadas las prioridades de la empresa en términos de seguridad de la información. Eso da seguridad a estas partes interesadas. El tener un sistema de seguridad de la información ayuda a que estas partes interesadas se sientan seguras frente al manejo de su información o frente al manejo de prioridades o necesidades particulares de ellos. Entonces, al tenerlo, se da esa confianza como tal. Gestionar los activos de información de manera organizada. Básicamente, cuando tenemos un sistema de gestión, nos va a permitir controlar de mejor manera todos aquellos activos de información, tanto físicos como no físicos que tengamos identificados, para asegurar que ese control reduzca la probabilidad de que se generen riesgos asociados al mal manejo de los activos de información. Alinear controles. Recordemos que la norma, y lo vamos a ver ahorita rápidamente, el anexo A tiene una serie de controles, tiene una serie de dominios, que la idea como tal es que las organizaciones los analicen, los conozcan y determinen hasta qué punto esos controles y esos dominios como tal se cumplen dentro de la organización y mantengamos el control pertinente dentro del sistema de gestión. Crear confianza. Entonces, adicionalmente al bullet 1 que tenemos, el crear esa confianza entre las partes interesadas, incluyendo nuestro personal, pues nos va a asegurar control, manejo y, ¿por qué no?, oportunidades nuevas de negocio que tengamos y que el sistema de seguridad de la información pueda ayudar a que se den estas instancias. Establecimiento de metodologías de gestión de seguridad. El sistema de gestión nos da lineamientos generales,
Sin embargo, las compañías, a partir de esos lineamientos establecidos, por ejemplo, en la ISO 27001, debemos buscar que las compañías busquen metodologías de control que cumplan como tal con lo que pide la norma y con lo que ellos han implementado en sus compañías. Entonces, una buena metodología de gestión de riesgos, una buena metodología de controles, una buena metodología de creación de políticas, de actualización y divulgación, nos va a permitir que nuestro sistema esté acorde a las necesidades establecidas. Se reduce sustancialmente el riesgo de fuga de información o deterioro. Miren que aquí estamos hablando de reducción. Los sistemas de gestión no blindan en su totalidad a las compañías, pero sí permiten, cuando lo hacemos, implementamos de buena forma, reducir los riesgos y el impacto de una posible incidencia frente a aspectos de seguridad de la información. Entonces, eso también es importante tenerlo presente. No vamos a blindar, no vamos a asegurar con eso que no va a pasar nada, sino que vamos a ayudar a reducir los riesgos y su impacto. Ya como tal, la ISO 27001 está enmarcada dentro de unos principios dados desde la ISO, desde la Organización Internacional de Estandarización. El nombre técnico como tal de la norma es Técnicas de Seguridad, Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información, Requisitos. Recordemos, o si no lo conocemos, la norma ISO 27001 es la norma que contiene los debes. ¿Qué quiere decir los debes? Obligaciones que se deben cumplir por las compañías para asegurar que esos lineamientos que habla la norma se cumplen en ese sistema implementado. Existen otras normas, y aquí me voy a la cuarta figura que tenemos, existen más de 40 normas que ayudan a complementar o a entender los requerimientos establecidos en la norma. Estas normas adicionales que tenemos se convierten en las normas del debería. Usted debería establecer un mecanismo de control de accesos. Usted debería tener políticas para A, B, C y D. Entonces, da unas guías, unas herramientas que me permiten entender los debes de la norma ISO 27001. Desde la parte de ISO existe un comité técnico, el JC1, que es el comité que tiene a su cargo todo el manejo de estas más de 40 normas que están asociadas a seguridad de la información. Periódicamente, lo que hace el comité es establecer qué nuevas normas pueden ayudar a mejorar o a asegurar ese entendimiento de la parte de seguridad de la información en las compañías. ISO como tal tiene unos periodos de manejo de normas. En el caso, por ejemplo, de la 27001, bueno, y en general, son 5 años en los cuales cada 5 años se hace una revisión como tal para mirar la idoneidad de las normas. Se pasa a consulta por medio de los comités que hacen parte de este comité, llamémoslo así, y se determina si la revisión hace que la norma se mantenga idónea o si es necesario empezar el proceso de revisión, de esa revisión para actualizar como tal la norma. Si vemos la norma 27001-2013, ya lleva 9 años en el mercado, ya se hizo una revisión como tal, se determinó como tal que no era necesario en su momento hacer una actualización de la misma y pues se mantiene vigente. La idea es que se están recogiendo los comentarios respectivos que se han dado por parte de los comités para mirar la necesidad a unos 2 o 3 años de hacer una revisión y una actualización de la misma. Y por último, el objetivo que tiene esta norma es la de proporcionar un modelo para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar y mantener y mejorar un sistema de seguridad de la información. Si ustedes ven aquí los verbos, todos hacen relación al ciclo PHBA, al planear, al hacer, al verificar y al actuar. Por último, para esta parte de la norma, es la norma certificable, la norma ISO IEC 27001 es la norma certificable, contiene los lineamientos o requisitos de seguridad de la información, tiene 14 dominios, 35 objetivos de control y 114 controles. A diferencia de otras normas certificables como 9001, 22301, la parte de ISO 45000 de seguridad en el trabajo, la parte de medio ambiente, esta norma se caracteriza por ese anexo. Ese anexo es el que nos va a permitir posteriormente determinar nuestra declaración de aplicabilidad, que está atada en la parte de riesgos en el numeral 613, que es determinar cómo estos dominios, objetivos de control y controles establecidos se cumplen dentro de la organización. No son únicos. La organización puede determinar otros controles adicionales que tal vez no estén en ese anexo A, pero que hacen parte fundamental de su sistema de gestión. A partir de eso es que generamos nuestra declaración de aplicabilidad y eso es lo que nos va a permitir, cuando vayamos a certificar, pues que la empresa certificadora verifique, obviamente, el cumplimiento de la norma, el numeral 4 al 10, y adicionalmente la declaración de aplicabilidad a partir de este anexo A determinado.
Rápidamente miremos la estructura de la norma. La parte del 0 a 3 es una introducción como tal, es una parte general de entendimiento de la norma. Tiene una introducción, el campo de acción, a qué grupo de empresas le aplica o a qué nicho de sectores les aplica. Las referencias normativas, es decir, normas que también soportan como tal la implementación de la 27001 y términos y definiciones. A diferencia de otras normas, en la parte de términos y definiciones, la norma no trae como tal un glosario puntual en este documento, pero sí va a la referencia o establece que la ISO 27000 es la que trae todo el contenido de los conceptos que se deben tener en cuenta al momento de implementar un sistema de seguridad de la información. Nos vamos ya a la parte de la norma, el contexto de la organización. Aquí tenemos que definir el contexto, tanto interno como externo, en el cual se va a enmarcar nuestro sistema de seguridad de la información, el entendimiento como tal de las necesidades y expectativas de las partes interesadas involucradas en el sistema de gestión, la determinación del alcance, hasta dónde va mi sistema de seguridad de la información, incluyendo las limitantes que va a tener el sistema. Es el como tal, el alcance del sistema, que también puede servir, y digo puede, porque en algunos casos se crea un gran sistema, pero yo solamente puedo certificar parte del mismo, o certifico el 100%. Entonces, eso va dependiendo también de esas necesidades de la compañía o de lo que se establezca en ese contexto de la organización y de partes interesadas. La parte del sistema de seguridad de la información es la determinación de cómo se va a implementar ese sistema en los diferentes procesos, cómo se va a controlar, cómo se va a mejorar y, como le decía anteriormente, qué procesos van a estar involucrados. La parte de liderazgo es una parte clave de esta norma y de todas las normas como tal, ya que es el lineamiento como tal de la alta dirección en términos de qué: liderazgo y compromiso frente al sistema de seguridad de la información, la política de seguridad de la información que debe estar dada o debe salir directamente desde la alta dirección, los roles, responsabilidades y autoridades asociadas al sistema de seguridad de la información y cómo, a partir de esos roles, las personas van a conocer la importancia de entender y aplicar en su trabajo estas instancias establecidas en los roles y responsabilidades. La parte de la planificación, punto clave y parte, como lo digo yo, de la columna vertebral de la norma, la parte de la gestión de riesgos. Esta norma se caracteriza, si ustedes la comparan con otras normas, como la 9001 o la 22301, en que esta norma explica muy bien el lineamiento general que debe tener una organización para poder empezar a implementar la gestión basada en riesgos. Entonces, aquí nos da los lineamientos, ya la organización determina el cumplimiento, pero va muy particularizado y va muy atado a cómo deberíamos manejar esta parte. Viene también el tema de los objetivos de seguridad de la información, su relación con el sistema y obviamente con el tema de partes interesadas, contexto de la organización y la política de seguridad. Venimos con el tema del capítulo 7 del apoyo, que básicamente es la definición de esos recursos que me van a permitir implementar posteriormente el sistema. Entonces tenemos parte de recursos como tal, qué recursos se requieren no solamente para la implementación, sino para asegurar los controles, medidas, controles de riesgos, etcétera, etcétera, dentro del sistema. El tema de competencias del personal atado a la educación, formación o experiencias del personal o las acciones que se requieran para asegurar esa competencia. El conocimiento como tal, cómo aseguramos que las personas conozcan e interioricen todo el sistema de gestión. La parte de comunicación está atada a cómo comunicamos los diferentes aspectos relevantes o atados al sistema de seguridad de la información a las diferentes partes interesadas. Y por último, el tema del control de la documentación. Cómo se debe controlar la información documentada o cómo se debe retener la información documentada que se deriva de este sistema de gestión. Terminamos la parte de los capítulos 4 al 7 en la parte del planear. Vamos al capítulo 8 y aquí básicamente es el hacer, en donde determinamos el aterrizar los riesgos, el aterrizar los procesos que hemos planificado para el sistema de seguridad, la forma en que debemos hacer evaluación y tratamiento. Por el numeral 6.1 nos lo hablan de forma de planeación y aquí ya tenemos que asegurar la implementación de esa evaluación y el tratamiento de los riesgos de seguridad de la información. Entonces, aquí como tal, reitero, es la parte del hacer. Venimos a la parte del numeral 9, que es la parte del verificar, del actuar, del seguimiento, en donde yo voy a determinar los mecanismos que me van a permitir hacer seguimiento general a todo mi sistema de gestión, actividades de control, indicadores de gestión, los seguimientos a los objetivos, los seguimientos a las políticas, el cumplimiento, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los mecanismos que tenemos que definir. Rol importante o aspecto importante, las auditorías internas como un mecanismo de evaluación en donde el equipo de auditores va a asegurar que la implementación de la norma, que los requerimientos contractuales o legales
se cumplen a partir de unos criterios que se han definido en un programa de auditorías que se hace de forma periódica para asegurar el cumplimiento de lo establecido anteriormente. Y por último, la revisión de la gestión por parte de la alta dirección. Existe una serie de entradas que la alta dirección debe asegurar, debe manejar, debe entender y a partir de eso debe determinar las conclusiones y los recursos que permitan mejorar su sistema de seguridad de la información. Y por último, dentro del contexto de la norma, tenemos la parte del numeral 10, que son la parte de no conformidades y acciones correctivas, todas aquellas incidencias que se pudieron presentar y que requieran acciones correctivas para que esas incidencias o esas no conformidades no se vuelvan a presentar. Y la mejora continua va atado en todo el ciclo PHBA con el ánimo de que el sistema vaya creciendo y vaya mejorando a partir de la necesidad del mismo. Y por último, pues tenemos el anexo A, ya sabemos, unos dominios, unos objetivos de control y unos controles particulares que debemos tener en cuenta para asegurar lo establecido en esta norma. Miremos rápidamente entonces ahora la parte de por qué tomar el curso de líder implementador. Aspecto importante, y esto me parece interesante que lo tengamos presente para todos. En Latinoamérica, en los próximos 5 años, se crearán 149 millones de empleos nuevos en campos como el desarrollo de software, la ciberseguridad y el aprendizaje automático. 149 millones de empleos. Nosotros podemos hacer parte de esos 149 millones, ya sea aquí en Colombia o en otro país. Para eso necesitamos formarnos, necesitamos mejorar nuestra competencia para poder llegar a cubrir esas vacantes, ya sea porque consigamos un nuevo trabajo o mejoremos lo que tenemos actualmente. ¿Qué perfiles se requieren en el mercado asociados a estos 149 millones de nuevos empleos que se pueden dar? Consultores de hacking, analistas de seguridad, analistas forenses, los hackers éticos, delegados de protección de datos y aquí dejamos en negrilla, expertos que conozcan sobre estándares internacionales ISO o NIST. Ya no solamente la parte técnica, ya también es esa parte organizacional en donde los sistemas de gestión, desde la parte de ISO o de otras normas internacionales, ayudan a implementar mejoras o controles o mejorar o dar de metodologías que permitan implementar y mejorar los sistemas de seguridad de la información en las compañías. Otro aspecto importante del por qué tomar este curso, el rol del líder tecnológico. Mirémonos, ya tenemos que mirarnos no solamente como la parte, perdónenme la expresión, operativa, sino como líderes. Somos responsables por establecer lineamientos tecnológicos, somos responsables por estar a la vanguardia de las nuevas tendencias tecnológicas. Esto es un campo que no es estático, sino que todos los días cambia, todos los días generan nuevas instancias, nuevas tecnologías, nuevos delitos, etcétera, etcétera. Y nuestra responsabilidad en esa parte de liderazgo es conocerlas para asegurar como tal el establecimiento de esos lineamientos tecnológicos. Y por último, dentro de esa parte del rol tecnológico que debemos nosotros establecer en nuestras compañías, es el conocer y aplicar estándares de gestión organizacional, la implementación de normas ISO, la implementación de otras normas adicionales que me ayudan a entender esas nuevas tendencias tecnológicas y que me permiten crear nuevas actividades de control dentro de la organización. También en el campo personal es importante tener presente que va a mejorar nuestra competencia, va a mejorar nuestro skill profesional y va a permitir como tal poder obtener mejores oportunidades laborales y pues al conocer el tema de las normas pues vamos a tener un punto adicional que nos va a permitir, reitero, mejorar nuestra competencia en las compañías o mejorar un cargo en la compañía o poder conseguir otro cargo en otra organización a partir de este conocimiento. Ya la parte organizacional, pues básicamente lo atamos al tema del líder, del rol, de ese rol de líder, en asegurar nuevas mejoras, nuevas actividades, nuevos análisis que me permitan tomar acciones frente a las tendencias que se presentan en el mercado y puntualmente en la parte de seguridad de la información. Como tal, el curso de líder implementador tiene dos objetivos. Primero, el desarrollar las competencias que nos permitan implementar de buena manera o mejorar los sistemas de seguridad de la información que tiene la organización. Entonces, a partir de unas metodologías establecidas en el curso, ustedes van a poder conocer, mejorar, implementar, analizar nuevos conceptos que permitan mejorar esta parte dentro de la organización asociada a su sistema de seguridad de la información. Los conocimientos que se dan en este curso de líder implementador les va a permitir a ustedes mirar cómo pueden aterrizar esos conocimientos que se imparten, cómo los podemos aterrizar en la compañía y empezar a mejorar ese análisis y empezarnos a criticar de buena forma, una crítica constructiva,
¿Cómo podemos mejorar? Obviamente las competencias, pero ¿cómo podemos mejorar nuestros sistemas en las compañías? A partir de un marco práctico dentro del curso que se dicta, pues la idea es que ustedes tengan esa forma de entender la norma y poner en práctica los conocimientos que se han dado en el curso. ¿A quién va dirigido este curso? En general a todo el grupo asociado a seguridad de la información de la compañía o que tenga relación con la misma. Gerentes, directores, presidentes de compañías, coordinadores, líderes de proceso, personas que tengan manejo sobre algún activo de información, por ejemplo, también hacen parte de este nicho que puede hacer este curso para que entienda de mejor manera todos los aspectos asociados a la seguridad de la información como un implementador líder. Ya en la parte, para aterrizar el tema del curso, la formación se lleva a cabo en 80 horas, de una forma virtual sincrónica, en donde ustedes van a participar, obviamente, en el conocimiento como tal de la norma, con casos prácticos, con casos en los cuales ustedes van a tener la posibilidad de, como les decía anteriormente, mirar, si van a tomar a sus organizaciones como punto de referencia, mirar qué estamos haciendo en la organización y cómo podemos llevar eso a los diferentes casos que se les plantean o la problemática que se les plantea para asegurar ese entendimiento de la norma y de los demás aspectos que me aseguren como tal el entendimiento y la comprensión y la implementación de los sistemas en nuestras organizaciones. Básicamente el método de estudio son casos de estudio, son problemáticas, como lo decía anteriormente, que nos van a permitir entender y comprender de mejor forma la norma y obviamente la implementación de la misma. ¿Qué certificación se da en este curso de implementador líder? La certificación que se entrega a las personas que aprueben el curso es de líder implementador ISO IE 27001, Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. Y el perfil de salida es básicamente que ustedes estarán en la capacidad de conocer, entender, implementar y contextualizar todos los aspectos que la norma ISO 27001 ha determinado para poder implementar y mejorar los sistemas de seguridad de información en sus compañías. Un pensamiento final, se los dejo como reflexión. Invertir en conocimiento produce siempre los mejores beneficios. Esta es una buena oportunidad de entender una norma interesante que tiene muchos aspectos que nos van a ayudar a mejorar nuestras capacidades, a entender por qué las organizaciones han implementado estos sistemas y obviamente, reitero, a poder mentalizarnos de que podemos mejorar nuestro skill, pero podemos también ayudar a que se cumplan o que esos 149 millones de vacantes que están ahí abiertas, podemos cubrirlas a partir de un muy buen conocimiento, de unas muy buenas prácticas que este curso les trae y que sé que les va a ayudar mucho para mejorar sus competencias en el ámbito de la seguridad de la información. ¿Listo? Entonces entramos a la sesión de preguntas. María, nos pasamos un poquitico de tiempo, pero bueno. ¿Estás ahí? Hola Rodrigo, Hola, buenos muchas días. gracias. Yo soy Mari Tapia, ejecutiva comercial de SGS. Estoy mirando acá las preguntas. Hay una persona, la señora Nancy, dice, buen día, ¿qué perfil debe tener la persona para tomar el curso? Debe estar atado básicamente al conocimiento de la seguridad de la información de la organización. Debe tener como ese conocimiento base. Digamos que en un tema, por ejemplo, de educación, ya vemos que no solamente los ingenieros de sistemas manejan la parte de seguridad de la información. También observamos que ingenieros industriales, electrónicos, de telecomunicaciones, hacen parte de estos roles asociados a la seguridad. Entonces, digamos que en esa parte de educación no hay problema. ¿Qué es importante? Que entiendan y comprendan los términos básicos de seguridad de la información como tal, que entiendan esa necesidad en las compañías donde trabajan para poder llegar a aterrizar los conceptos del curso como tal. Ok, listo. Pareciera que no hubiese más preguntas por el momento. Sí, pareciera que no. Rodrigo, te agradezco muchísimo tu tiempo. Excelente explicación. Don Rodrigo, buenas. Pues, Hola, buenas. muy... Don Rodrigo, ¿cómo es ese término que se utiliza bastante? ¿Skype, cómo se llama? ¿Cuál, perdóname? El término que se utiliza bastante es Skype. Skills, habilidades. Los skills, el skill como tal, la competencia. ¿Me lo puede... ¿Cómo lo escribo? Deletrear. Ya se los escribo acá por el chat.
Gracias. SKILL. Para no confundirnos, la competencia es asegurar la competencia. Si lo vemos por términos de norma, es asegurar la competencia en términos de educación, formación, experiencia. Marilyn, hay algunas preguntas ya asociadas como a la parte puntual del curso. Ingeniero Rodrigo, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, una preguntita, ya más a temas de precio, costos. Vale, ahí sí, porfa, si me pueden ayudar, por favor. Sí, efectivamente, nuestra compañera Marlene nos colabora con esto. Igualmente las personas que están pidiendo la grabación, en el link que le dejamos en el chat, dejan sus datos y con mucho gusto les enviamos la grabación e igualmente cualquier pregunta que no hagan acá la pueden hacer en el link. Entonces los dejo con Marlene. Buen día. Hice hace un rato una pregunta por el chat, pero no sé si no la han leído. Les comento que yo tomé el curso, pero necesito presentar el examen y me gustaría saber qué costo tiene. Claro, Marlene nos colabora con eso, pero tienes el micrófono apagado, hermosa. Ok. Listo, ok, Ahora sí. señora Olga, si tú me puedes de pronto escribir para mirar tu caso puntual, porque este curso claramente pues sí tiene un valor, en este momento pues no te puedo dar el valor, pero yo te daría respuesta, mi correo es marlin.tapia@sgs.com y te contactaría con las personas indicadas que te pueden brindar cuál es la información, las fechas de estos exámenes, ¿listo? Entonces ya más adelante igual voy a dejar mis datos en la firma del correo, en el chat para que me puedas contactar y poderte dar toda la información, contactarte con la persona que te puede colaborar con este tema, ¿listo? Voy a compartir la pantalla en este momento para darles la información del curso que tenemos disponible, las fechas y los costos. Como tal, pues el curso que nuestro tutor del día de hoy nos ha dejado una explicación bastante buena es líder implementador ISOSEC 27001 2013. Este curso que está, el próximo que tenemos disponible para todo el público está disponible e inicia el 19 de octubre y finaliza el 22 de diciembre. Tiene una duración de 80 horas en una modalidad sincrónico. Es decir, que nuestro tutor se conecta con nosotros en el horario determinado en nuestras clases y nos va a dar, pues digamos que nuestra clase en un tema virtual. Sin embargo, pues debemos asistir a todas nuestras clases. ¿Cuál es el horario? Son los martes y los jueves de las 6 p.m. a las 10 p.m. Y el curso tiene un valor de 2.470.000 pesos más IVA. Debemos incluir el valor del IVA. Como ya nos había comentado nuestro tutor, el objetivo como tal de la formación es que ustedes puedan desarrollar esas competencias y esas destrezas en los participantes, digamos que puedan desarrollar, implementar, digamos que la normativa con una metodología, digamos que se combina en un poco la enseñanza y el aprendizaje para que se intercambien, digamos que las experiencias que tengan cada uno de ustedes adentro de las compañías que están trabajando actualmente. Digamos que es muy práctico porque tomamos, digamos que casos reales para que ustedes puedan, digamos que implementar más adelante la norma en las organizaciones donde ustedes se encuentran laborando. Ahorita, digamos que en respuesta a quién va dirigido pues digamos que a las personas que tengan algún conocimiento de pronto, que estén trabajando en el tema pues de la seguridad informática, gerentes, directores, coordinadores, auditores internos. Digamos que es un curso muy abierto a las personas pues que tengan un poquito de conocimiento o que estén dispuestos a aprender de esta norma. Como tal, se les entrega una certificación. El participante se le entrega la certificación de líder implementador ISEC 27001, sistemas de gestión de la seguridad de la información. Ustedes claramente deben asistir a las clases, un mínimo del 80% de las clases, y deben aprobar el curso en el examen y deben cumplir con todos los requisitos para que ustedes puedan obtener la certificación. ¿Cuál es el perfil del participante? Básicamente es que la persona que realice el curso va a estar en la capacidad de interpretar y contextualizar cada uno de los requisitos de la norma.
¿Qué puede hacer? Él puede definir, diseñar, implementar todos los criterios y todas las metodologías. Digamos que como tal va a tener la evidencia, pues digamos, del cumplimiento requerido dentro de la organización, como nos comentaba nuestro tutor anteriormente, es estar en la capacidad de implementar unos cambios pues más ágiles y de poder tener todo el sistema implementado de acuerdo a lo que les aplica a cada organización. Entonces, digamos que es un curso que aporta mucho. Tiene diferentes módulos a lo largo del curso. Básicamente son 16 semanas en donde ustedes van a conocer todas las definiciones, van a tener, digamos que toda la capacidad al finalizar el curso de entender la norma y no solo entender, sino también implementar. Entonces están cordialmente invitados los que quieran a ser parte de nuestro curso que va a estar próximo a dictarse. Si ustedes desean recibir información, nos pueden dejar sus datos en el link que está compartiendo mi compañera en el chat. Es muy importante que ustedes nos dejen sus datos completos, digamos que su número de teléfono celular y su correo electrónico para que sea más fácil nosotros poderlos contactar. De igual manera, si es, digamos, un tema medianamente urgente sobre algún curso, estos son mis datos de contacto. Mi nombre, pues ya se los había dicho, Marley Cristina Tapia. Yo soy ejecutiva comercial. Los puedo asesorar en cómo pueden inscribirse a los cursos. Y no solamente estos cursos, sino si ustedes de pronto desean recibir información sobre alguna otra formación que nosotros tengamos disponible. Ya tenemos, digamos que la programación hasta diciembre de los cursos que vamos a brindar. Entonces, si ustedes quieren recibir también la programación de los cursos para mirar en cuál se quieren inscribir, también me pueden escribir a mi correo electrónico marlin.tapia@sgs.com. No sé si alguno tiene alguna duda. Listo, pareciera que no. Entonces, de verdad les agradezco a todos su tiempo por asistir a estos espacios que brinda SGS Colombia para todos nosotros. Es muy importante que ustedes sigan asistiendo, que es muy bueno. Digamos que nosotros, nuestros expertos, nuestros tutores brindan unas muy buenas explicaciones y son diferentes webinares variados con diferentes temas. Entonces, como ustedes saben, si desean conocer más programas o si desean inscribirse a este curso o desean información adicional, nos pueden dejar sus datos en el link que está en el chat. Entonces, si no es más, les agradezco a todos su tiempo y que tengan excelente día. Buen día a todos, estén muy bien. Muchas gracias a todos, muchas gracias Rodrigo, muchas gracias Marlin. A todos, muchas gracias por estar acá. Recordamos visitar nuestras redes sociales, allí van a encontrar todo el portafolio de formaciones que SGS Academy tiene preparados para usted. Igualmente recuerden que durante el mes de septiembre podrán recibir un 50% de descuento en la segunda formación que tomen de menor valor o se puede estudiar con la persona que quieras. Entonces, ustedes compran una formación y para la segunda formación van a tener un 50% de descuento. Que estén muy bien y muchas gracias. Hasta luego, buen día.